Los siguientes videos tienen consentimiento informado para el uso de la imagen por parte de los representantes legales de los menores de edad. La niña sufría de bullying psicológico por su condición física y la niña trataba de cortarse las venas. Muchas veces mi familia me excluye diciendo que soy rara o cosas así. Si ella no quería hacer los quehaceres, la insultaba o le pegaba. Y ella no podía hacer nada al respecto porque era su hermano mayor. Evidenciaba acá en el plantel del Colegio Virrey que había violencia física y violencia verbal. En el año 2022, los y las estudiantes de los cursos séptimos y novenos fueron partícipes del proyecto Preadolescentes como sujetos de cambio, en el marco de talleres encuentros lúdico-pedagógicos. Se pudo evidenciar en estos talleres que los individuos han sido víctimas o reconocen algún tipo de violencia en su entorno. La violencia escolar se puede mitigar si las personas que la observan, en vez de ser pasivos, son activos para así erradicar consecuencias más difíciles. Las siguientes historias son totalmente reales, donde se evidencian los diferentes tipos de violencia, tanto en el plantel educativo del Virrey como en la localidad Quinta de Usme. El primer caso es de exclusión social. Una niña llamada Lore Nicole cuenta cómo sufre de este tipo de violencia, de exclusión en su familia. Hola, yo sufro de exclusión social en mi casa por la razón de tener diferentes gustos de ropa, porque me gusta el cabello corto, porque no me gusta usar mucho aretes, por el tipo de música que escucho. Muchas veces mi familia me excluye diciendo que soy rara o cosas así. El segundo caso lo cuenta la estudiante Laura Camila, quien relata la historia de una excompañera estudiantil, la cual sufría de violencia psicológica, entendiendo la violencia psicológica como insultos, apodos o malos tratos hacia la otra persona. La niña sufría de bullying psicológico por su condición física, o sea, del tamaño del cuerpo. Y la niña por medio de eso se sentía como en depresión. Y la niña trataba de cortarse las venas y no quería comer porque le decían que era muy gordita o que parecía un chichón del piso. Entonces la niña por medio de eso fue creando como cosas psicológicas y no quería comer. Por medio de eso ella decía cortarse la piel para poder, que según ella, adelgazar. La niña tuvo que ser remitida al hospital ya que tenía muchas cortadas. Ahora veremos la violencia física. Está entendida como golpes o maltrato hacia el cuerpo de otra persona. Estas historias son contadas por dos estudiantes del plantel educativo El Virrey que ocurrieron en este colegio o en la localidad Quinta de Usme. Si ella no quería hacer los quehaceres, la insultaba o le pegaba. Y ella no podía hacer nada al respecto porque era su hermano mayor. Entonces, ya cansada de la situación, le fue a hablar a sus padres, pero ellos no hicieron nada porque no le creyeron. Y la agresión siguió así. Pero ella, ¿qué? Ella decidió, ¿qué? Contarles a sus padres otra vez, más tener pruebas, y ahí sí le creyeron y los castigaron a los dos, pero la agresión ya, o sea, básicamente cesó, pero los insultos no, la seguía insultando y obligando a hacer los quehaceres, hasta que el hermano creció y se fue. Ahí fue cuando ya paró todo y ella pudo estar más tranquila, porque el hermano se fue de la casa y ella ya pudo estar más tranquila. Que una vez hubo una pelea en el baño, ya que fue por malentendidos, chismes que inventaron y varias personas que empezaron a generar la pelea. Esta pelea muy bien en muchas palabras, una de ellas que se decían que eran porque eran p***as, porque eran boas, entre otras palabras.
Evidenciaba acá en el plantel del Colegio El Virrey que ha habido violencia física y violencia verbal. Las redes sociales son un instrumento donde se presentan las violencias. La estudiante Salma nos cuenta una historia del plantel educativo El Virrey, donde se evidencia el ciberacoso o el ciberbullying por medio de las redes sociales para tratar mal a una persona o burlarse de algún físico o alguna forma de pensar. Que a muchas mujeres le han pasado que los hombres le piden fotos íntimas de uno y uno pues se lo envía, y al enviar ellos lo único que hacen es mostrárselos a los amigos. O también nos han pasado que nosotros nos tomamos fotos y lo enviamos a las redes sociales, y al otro día cuando nos llega al colegio se le empiezan a hablar o le escriben cosas horribles a nosotras. Y por último conoceremos un caso que pasó en la localidad de Usme, donde está el plantel educativo El Virrey José Solís y la Asociación Primavera. Este caso habla de la violencia conyugal que se presenta pues en pareja y trae consigo maltratos psicológicos, físicos y verbales. En esto voy a presentar nombres anónimos, ya que por respeto a las víctimas. El caso es de una amiga de mi mamá que se llamaba, pongámosle, Pepita Pérez. Ella tenía una pareja y con la que la amenazaba de matarla si lo dejaba y hacerle muchas cosas malas. Y a la hija que era su hija. Entonces un día, en total, pues la mató. Por eso, y al final no lo encontraron. Ahí se puede notar violencia física, acoso y psicológica. La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es un tema actual que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las consecuencias personales y sociales que deriva. Con las prácticas profesionales en la Asociación Primavera y los talleres de encuentros lúdico-pedagógicos realizados en el Colegio El Virrey José Solís, comprendí que en el espacio estudiantil realizar actividades en contra de la violencia escolar privilegia lo social y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes. Porque la clave para intervenir estas violencias es detectarlas. En el anterior capítulo observamos los diferentes tipos de violencia que ocurren en el plantel educativo El Virrey y la localidad Quinta de Usme. La institución educativa distrital El Virrey José Solís es un colegio mixto que ofrece educación a estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, entre sus jornadas mañana y tarde, calendario A. Está ubicado en la localidad Quinta de Usme del distrito capital de Bogotá. Entre sus residentes predominan los estratos socioeconómicos 1 y 2. Los y las estudiantes cuentan cómo les afecta la violencia escolar. Los problemas que puede ocasionar la violencia son como estrés, daños tanto psicológicos como físicos. La gente ya no quiere estar, pues ya no quiere hacer nada con su vida, no sienten ya motivación, no sienten lo mismo de antes, cambian tanto mentalmente como emocional, sufren daños psicológicos, ya no quieren, por lo que pasaron, ya no quieren venir al colegio o se retiran simplemente y se van a otra parte por el daño que les ocasionó esa violencia. Cuando las personas sufren de violencia escolar empiezan a tener depresión, no quieren venir al colegio e intentan apartarse de todo el mundo y eso les ocurre como que se vuelvan más tímidos y así. La enfermedad del COVID-19 afectó a personas de todas las edades y no está aislada de ningún origen étnico, estrato socioeconómico o género. Los y las estudiantes del Colegio Virrey José Solís exponen que la violencia escolar aumentó después de esta pandemia.
Durante estos 2 años la violencia se ha incrementado más, ya que estuvimos mucho tiempo encerrados y por eso ya no teníamos tanta práctica para socializar y en estos tiempos nuestros gustos y los de los demás también cambiaron. Y cuando volvimos al colegio también empezaron a hacer violencia, ya que estos le decían a los otros está muy gordo, está muy flaco, su pelo y cosas así. Yo creo que el bullying se aumentó más debido a la pandemia, porque por medio de que si uno subía una foto, les empezaron a comentar que estaba gordo o flaco. Después del regreso al colegio, estuvieron diciendo que no, era como más difícil socializarnos con las demás personas. Debido a eso, te decían algo y tú respondías con golpes porque no te ibas a dejar de la violencia. Como se ha podido evidenciar en el documental, la participación de las mujeres es evidente, preguntando a ellas por qué creen que los hombres no quisieron ser partícipes. Yo creo que a los niños no participaron en el video porque a ellos les enseñan a ser más fuertes. Y si ellos dicen algo o son víctimas de violencia, les dicen que son unas niñas, que no se dejen, que le peguen y así. Las mujeres todos los días sufrimos de violencia, los hombres también, sino que ellos no pueden decir nada porque los demás se le van a burlar porque le dijo a cualquier persona. Y lo del machismo hoy en día está muy normalizado, ya que ellos tienen que ser el sexo fuerte y las mujeres tenemos que ser el sexo débil. Desde que nacen, pues los papás les enseñan que tienen que hacer hombres, que tienen que ocultar sus emociones para no sentir nada y aprender a ser hombres, no llorar, no sentir tristeza, no sentirse solo. El proyecto se llevó a cabo por la estudiante de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios, Camila Peña, la cual se centraba en brindar herramientas a los y las estudiantes frente a una de las problemáticas actuales que se presentan en dicha institución, la cual era la violencia escolar, en donde se realizaban diversos mecanismos de abordaje para lograr un cambio en sus relaciones intra e interpersonales en el ámbito social y educativo. Cabe destacar que el impacto de este proyecto se extendió más allá de los estudiantes. Estos niños y niñas han tomado conciencia de que los conflictos se pueden solucionar en forma pacífica, mediante el diálogo y la mediación de pares. El colegio también se benefició en términos de la prevención de la violencia, generando una cultura de paz en el plantel educativo y a través de ella en la sociedad. Para mí es importante hablar de violencia escolar, en el sentido de que, bueno, si hablamos de Usme es una de las localidades más receptoras de población que ha sido víctima del conflicto armado y que ha sido, pues, digamos, permeado por diferentes violencias. O sea, son personas, niños y niñas que vienen de diferentes lugares de Colombia y asimismo tienen implícitas y explícitas formas de violencia en su entorno. Si nos connotamos a eso en los colegios, pues hay que hablar de que en ese sistema en el que nos encontramos sociopolítico en Colombia tiene una carga bastante grande de violencia en todo lo que hacemos. Si nosotros los adultos y las adultas no permeamos nuestras propias emociones, no reconocemos las violencias como algo malo, pues mucho menos los niños y las niñas. Es allí donde los diferentes sistemas como el familiar, el escolar, el social, tienen un gran impacto en las conductas violentas de los niños y las niñas. Es importante entonces hablar de que hay un contexto que está reforzando constantemente esas violencias y si hablamos en un entorno escolar pues van a salir otro tipo de violencias teniendo en cuenta su ciclo vital, sus historias de vida. Allí pueden haber diferentes categorías como el bullying, el racismo, bueno, diferentes factores violentos que se dan en las diferentes instituciones. No es lo mismo hablar de un colegio en la localidad Quinta de Usme a hablar en un colegio por allá en Engativá. Son diferentes los entornos y diferentes las formas de relacionarse. Es importante entonces abordar esas temáticas para tener unas categorías de esas violencias y asimismo poderlas abordar a partir de las cátedras de paz. Entonces es vital que desde niños y niñas, desde muy chiquitos, tengamos estos espacios para ir permeando e ir mitigando las violencias escolares.
Por medio de los capítulos del cortometraje se pudo evidenciar enseñanzas generadas por el proyecto. Agradezco a la Asociación Primavera y a la coordinadora gestora Jessica Gaitán por permitirme formarme como próxima profesional en trabajo social y brindarme herramientas para intervenir en una comunidad fortaleciendo mis habilidades. Al Colegio El Virrey José Solís por permitirme generar un cambio positivo en los y las estudiantes y mitigar un poco la violencia escolar. A la Universidad Minuto de Dios por el acompañamiento de la docente de prácticas para hacer esto posible. Del proyecto me beneficié porque adquirí los conocimientos y habilidades necesarias para evaluar, diagnosticar y proponer planes de solución a los diversos problemas y conflictos sociales. Además de aprender dinámicas de grupo que me ayudaran en mi ejercicio profesional para coordinar y generar conciencia en adolescentes y sus problemas cotidianos. Me capacité y fortalecí el conocimiento crítico reflexivo de la realidad que me permite hacer una invitación para que todos y todas hablen de la violencia escolar en los planteles educativos.